Buenas tardes. Eh, para mí es un honor iniciar este ciclo de conferencias que, en colaboración con el doctor Antonio Sarmiento Galán, estamos realizando en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. El objetivo, como indica el nombre del ciclo, es dar a conocer la propuesta de Air for All. Pásale, por favor, Paris. Dar a conocer la propuesta de Air for All contra el gran colapso civilizatorio que se avecina. Entonces, la verdad, esta conferencia inicial la iba a impartir el doctor Antonio Sarmiento, pero desgraciadamente tuvo un problema, se lastimó, etcétera, y tuvo que ir al médico. Me acaba de avisarse 3 horas, entonces voy a hacer solamente una introducción al tema, porque obviamente la conferencia que yo voy a impartir, que se llama El Gran Salto, The Great Leap, que es para mí la propuesta central del texto, eh, pues no la tengo totalmente terminada, entonces solamente... Para el siguiente mes, ¿no? Sí, exacto, no, el siguiente, vamos a movernos más. El siguiente mes le va a tocar entonces al doctor Antonio Sarmiento. Yo pienso que ya va a estar bien en esa ocasión, que me tocará hasta el mes de abril. Ya tenemos confirmada la presentación de la doctora Amparo Martínez, la que fue la directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, también la del doctor Enrique Leff, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y bueno, o sea, yo espero que quedarán complacidos con este ciclo de conferencias. Entonces, lo que yo voy a plantear el día de hoy es relativamente simple, son los antecedentes, es por qué tenemos necesidad de tomar este tema y qué quiere decir, eh, por qué darle tanta importancia a este libro que acaba de salir en octubre del año pasado, que se llama precisamente así, Air for All, Tierra para Todos. Eh, que bueno, lo digo muy rápidamente, ustedes saben, hace 51 años se publicó el libro Los Límites del Crecimiento por parte de un grupo que se llamó el Club de Roma, en esa época dirigido por Dennis y Donella Meadows, pero donde estaban otros, Jorgen Randers, Hugo Bardi, o sea, gente realmente muy brillante, eran científicos empresarios, ciudadanos, que en un momento se preguntan cómo venía la situación del mundo para los años siguientes. Y entonces se dieron cuenta que el mundo no se veía muy bien. Se juntaron con los científicos del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y llenaron de datos las computadoras del MIT acerca de la situación de los recursos de la Tierra, prospectiva alimentaria, prospectiva de recurso agua, prospectiva de faunación, prospectiva de etcétera. Eso se publica en el año 1972, tiene otras reediciones a los 30 años, a los 40 años, ¿no? Pero a los 50 años, que fue el año pasado, le pusieron otro nombre porque viene una propuesta muy concreta, ¿no? Que es precisamente esta, Air for All, que incluye una serie de ideas que son mucho más sociales que el documento inicial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la situación ambiental del mundo. Para acá. Bueno, estamos ante una crisis compleja. Ustedes saben muy bien que complejo no quiere decir complicado. Complejo quiere decir que es un fenómeno multivariable. Intervienen muchos elementos. En este caso estamos hablando de una crisis que es económica, política, social y además ambiental, ¿no? Estamos sufriendo una estanflación en buena parte de la Tierra. Esto quiere decir una inflación asociada a un estancamiento económico. La guerra de Ucrania
este asunto de la vuelta de las dictaduras en varias naciones del mundo y esta guerra que tiene que ver con dos de las principales naciones productoras de granos en el mundo y que está generando una pérdida de casi el 25% de los granos que se producen en toda la tierra. Tenemos también una crisis que cada día es peor, dice Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Crece la cantidad de refugiados ambientales y el riesgo es de que en una década esto aumente a casi 1.000.000, 1.000.000.000 de habitantes de la Tierra. Todo depende de cómo se vengan dando los fenómenos hidrometeorológicos. Parece que en nuestra época nos acercamos a este fenómeno que el etólogo americano Paul Calhoun denominó el universo 25. Esto lo digo muy rápidamente. Este etólogo, por ahí de los años 70 del siglo pasado, se le ocurrió evaluar qué tanto afectaba la cantidad de individuos de una especie eh, en un hábitat determinado. Y entonces tomó 8 ratas, 4 hembras, 4 machos, y las puso en un hábitat que permitía tener agua de libre acceso, comida de libre acceso, una cantidad muy grande de lugares de dormitorio, digamos, para concebir ratitas, etc. O sea, el lugar podía albergar 5.000 ratas, pero se dio cuenta que antes de llegar a las 2.000, las ratas comenzaban a matarse entre ellas, ¿no? Ni siquiera la mitad de los que podía soportar el hábitat. Y repitió el experimento y nunca pudo pasar de las 2.000 ratas, ¿no? Es decir, que parece que sí importa el efecto del hacinamiento, sí importa a las especies. Hay algunos que dicen que fenómenos que se dan en las grandes ciudades y que no se dan en los lugares donde hay una gran dispersión de población, se parecen a lo que presenta Calhoun en el universo 25 y que con el aumento, ustedes saben, de la población, esto simplemente ver el libro de Paul Ehrlich, The Population Bomb, donde es un libro de los años 60, y en ese momento la humanidad era algo así como 2.500 millones de habitantes, es decir, casi 4 veces menos que ahora. Y sin embargo, ya se hablaba de una explosión demográfica. Eh, entonces, todo parece indicar, y te voy a dar más elementos para esto, todo parece indicar que se acerca un gran colapso civilizatorio. Y aquí estoy cuidadoso con los términos. Estoy hablando de civilizatorio. Algunos hablan del fin de la vida. No, no me parece que eso sea correcto. La vida va a seguir existiendo. La Tierra, la vida es mucho más resiliente. La vida se va a acabar cuando explote el sol o que se convierta en una gigante. Ajá, sí, y se coma el planeta Tierra. Ahí es el momento, ¿no? Pero cuando, aunque se desatara la Tercera Guerra Mundial entre Rusia y la OTAN, y se lanzara y la destrucción mutua asegurada se realizase, de todas maneras seguiría habiendo cucarachas, porque son increíblemente resistentes y obviamente una cantidad enorme de virus y bacterias que sabemos que están floreciendo en el área más peligrosa de Chernobyl, ¿no? O sea, donde ustedes saben, cuando explota el cuarto reactor de la planta nuclear de Chernobyl, se genera una zona de exclusión inicialmente de 30 kilómetros, pero la zona grave, ¿no? O sea, en esa zona terrible, con mucha radiación, sigue habiendo vida, ¿no? O sea, obviamente no humana ni de grandes mamíferos que murieron todos
muy rápidamente, pero hay una resiliencia de la vida increíble. El gran colapso que viene no es de la vida. Bueno, sí es de muchas especies de la vida, pero fundamentalmente a lo que va a atacar es a nuestra civilización. Se acerca un gran colapso civilizatorio. Conocemos la historia de otros colapsos. Precisamente Jared Diamond, en su libro Colapso, estudia los colapsos que sufrieron los mayas, los vikingos en Groenlandia o incluso los habitantes de la isla de Pascua, donde a través de un análisis bastante cuidadoso se da cuenta que la clave de esos colapsos fue la destrucción de los recursos naturales. Hay evidencias muy precisas de deforestación para mover, ¿se acuerdan los Rapa Nui, estos gigantes de la isla de Pascua? Había que utilizar árboles para poder moverlos a la playa y que las tribus este, enemigas vieran esos gigantes y no quisieran acercarse. Ajá. Pero, pues acabaron con los árboles. Entonces, pues, y algo similar, el estudio de Diamond pasó con los mayas, en esa región tan frágil, y por eso algunos hemos puesto el grito en el cielo con el asunto del Tren Maya, porque sabemos la fragilidad que tiene la zona de cenotes y de cuevas que generó precisamente la explosión, bueno, una explosión derivada de la caída de un meteorito que acabó precisamente con en la era de los dinosaurios. Entonces, sabemos que hay colapsos del pasado, pero esos colapsos eran en regiones determinadas. No había sido nunca, nunca, al menos en la historia que tenemos, nunca habían sido a escala global. Puede ser que haya pasado, no lo podemos saber con certeza, eh, porque nuestra historia es realmente muy reciente. Pero bueno, eh, ok. Podemos decir que viene un colapso en camino porque hay una serie de indicadores que provienen del sistema Tierra. Ustedes saben, el sistema Tierra implica una serie de variables, o sea, está la litosfera, está la biosfera, está la atmósfera, son una serie de elementos. También se puede hablar de la noósfera, toda la esfera del pensamiento. Y en este sistema Tierra hay una serie de elementos que están mostrando una crisis. El primer fenómeno que seguramente ustedes han escuchado mucho es el fenómeno del calentamiento global. Y es un fenómeno que se comienza a detectar a partir de los mediados del siglo pasado, quizás un poco antes, dependiendo de cuál sea el científico que tomemos como referencia, ligado directamente a la emisión de gases de efecto invernadero. Hay muchos gases de efecto invernadero, el principal, ustedes quizás lo saben, es el vapor de agua, y que permite que la Tierra tenga una temperatura relativamente estable y pueda haber vida. Si no hubiera vapor de agua, la Tierra sería un planeta blanco, o sea, estaría totalmente una bola de nieve. Afortunadamente hay vapor de agua eh, que permite que eso aumente la temperatura y tengamos la posibilidad de que haya vida en la Tierra. Pero hay un gas en particular, que es el CO2, que según indicó el quinto informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, es un gas que en las capas altas de la atmósfera mantiene su poder sobrecalentador con un 80% de su potencia 500 años después de que fue emitido. Es decir, la primera máquina que se produjo cuando la Revolución Industrial Europea y que tomó carbón
lo quemó y lanzó CO2 a la atmósfera. Esas partículas de CO2 van a seguir sobrecalentando la Tierra hasta el año 2250. Porque la revolución industrial comenzó en 1750 y estoy hablando de 500 años de vida. Después de 500 años, mantiene el 80% de su poder sobrecalentador, el dióxido de carbono. Entonces, no es cualquier gas el CO2, ¿no? Y cuando los humanos nos encontramos con que necesitamos calentarnos, necesitamos carbón, pasamos muy rápidamente de producirlo a partir de residuos vegetales a sacarlo de minas y después a sacarlo en su forma de hidrocarburo, como petróleo y después como gas. Y el efecto de esto, ya lo sabemos bien, es el incremento en frecuencia e intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos: sequías, huracanes, ondas de calor, ondas gélidas, inundaciones, etc. Todos estos fenómenos cada vez serán más frecuentes, lo reitero, más intensos. Es algo que estamos viendo. Para decirlo en palabras de un amigo nuestro que desgraciadamente falleció hace tiempo, que es el doctor Rajendra Pachauri. Pachauri, cuando en el año 2013, si no me equivoco, vino acá a Cuernavaca a un evento que se llamaba Green Solutions, en un momento de su plática nos presentó tres diapositivas. La primera era la cantidad de huracanes que ocurrían en esta región del mundo, la zona del trópico, la cantidad de huracanes que ocurría en el año 1950. Y entonces, digamos, en un mapa me aparecen unas cuantas rayitas, unas 5 rayitas. Luego puso la gráfica del año 2000 y ya no eran 5 rayitas, o sea, 5 trayectorias de huracán, sino eran 20. Y luego nos presentó la que se espera, según, si todo sigue igual, en el escenario business as usual, o sea, que todo se siga con el mismo modelo económico. Y ya no eran 20 rayitas, no se podían contar, 100 rayitas. ¿Sí? Y lo peor, van a ser cada vez más intensos. Y solamente tomó el elemento de huracanes. No se puso a hablar de incendios forestales, no se puso a hablar de sequías. Sabemos muy bien, porque es la experiencia de Siria, que los fenómenos hidrometeorológicos generan problemas sociales. La guerra de Siria fue una de las pocas naciones que no se sumó a la primavera árabe. Pero después de tener una sequía de 5 años en una región tan seca, pues los campesinos se fueron a las grandes ciudades. Entonces llegaron 1 millón de personas más a la capital de Siria y entonces eso desestabilizó. Y entonces se genera ISIS, se genera, o sea, la inestabilidad social también es un producto de la inestabilidad ambiental. Entonces, el calentamiento global es el primer fenómeno que podemos darnos cuenta que va a cumplir va a tener un peso específico muy importante en el colapso que viene. Ups, más despacio. Es que estás acá, mira, y no está en la pantalla. Ah, perdón. Entonces, llévalo para allá. ¿Para dónde? Está abajo el PDF. Derecha, izquierda. ¿Izquierda? No, el rojo, el icono rojo. Ah, no, ese no. ¿Aquí es? Ahí está ya. Ahora mueve el mouse para las pantallas. No. No, ahora voltea para acá, mueve el mouse para acá. Es decir, pásalo a la otra pantalla. Ahí está. Ahora sí, dale clic. Ahí, checa.
Perdón. Sí, pero nada, voy a hacer Sí. una explicación muy simple, Ajá. y no entiendo por qué la gente no lo asimila como tal. En tu vaso de agua con hielos, si no le tomas y los hielos se derriten, el nivel del agua sube. Entonces, ¿por qué es tan complicado entender que las playas van a subir los niveles, está derritiendo los polos? Y la gente no lo entiende así. Cree que está como así como el futuro. Perdón, ya me lo... No, sí. Ahorita vamos a hablar del derretimiento glaciar 6, que es muy grave. Pero primero déjame hablar de esto, que es la corriente termolina. Ustedes saben, o sea, toda la Tierra tiene una serie de corrientes que llevan el agua cálida del Ecuador hacia los polos. Y ya estamos viendo que la corriente llamada la Gulf Stream, la corriente del Golfo, ya se está no solamente ralentizando, sino regresándose antes. Antes, o sea, antes se acercaba mucho hacia la zona más septentrional de la Tierra, y ahora ya se está regresando antes. Y esto, el riesgo es que se pueda generar una nueva edad de hielo en Europa. ¿Esa es corriente de agua o de aire? O sea, roja no es de agua. Es de agua. Es de agua. Son como, eh, sí, como corrientes. Sí, corriente esa la descubrió, ¿saben quién? Se dio cuenta Benjamin Franklin. Se dio cuenta que si se subía a la corriente del Golfo, un barco llegaba más rápido a Inglaterra. Ajá. O sea, estoy hablando de la época que los barcos se movían con velas. Y hace esto de la superficie hacia el fondo. La parte roja es superficial, es agua caliente. Y cuando llega con aguas menos salinas, que son las que vienen del derretimiento del Ártico, el agua se baja, se hace profunda y se hace, bueno, y pasa, y se hace obviamente fría. ¿Ah? Regresa como una corriente fría que pasa por el lado americano. Es por eso que en el mismo punto de la misma latitud entre Francia y Canadá puede haber 5 o 10 grados de diferencia de temperatura, simplemente por la corriente termal. Pero bueno, otro son los escapes de metano. Los escapes de metano tienen que ver con, imaginen, el pergelisol o permafrost está en la parte más fría, más septentrional de la Tierra, en las costas, que llevaban siglos y siglos helados. Ustedes lo saben, en esas regiones del mundo hubo antes vida, pero no se descomponía, no olía mal, no generaba gases por el enorme frío. Es como tener cosas en el refrigerador. Entonces, pues eso no se descomponía. Es por eso que se descubren de vez en cuando un mamut. Ajá. Ahorita están descubriendo una cantidad enorme de colmillos de mamut en la zona de Siberia, simplemente porque había mucha vida en esa región. Pero se está derritiendo. Y el problema es que el problema no son los huesos de mamut. El problema son toda la materia orgánica que se comienza a descomponer y que está liberando gases. Y entre ellos el metano, que es un gas 30 veces más sobrecalentador que el CO2. Y entonces, si sube más metano, se sobrecalienta más la Tierra, y entonces pues se libera más metano. O sea, es un círculo vicioso. Es realmente muy grave eso. Sí. O sea, aquí entiendo clarísimo el tema del metano, calienta el planeta. Si la corriente termolina se ralentiza, quiere decir que el planeta se empieza a enfriar, o las aguas por lo menos, ¿no? Sí, aquí voy a ser muy cuidadoso. Se habla ahorita del cambio ambiental global. Al principio se decía, viene el calentamiento global. Ustedes se acordarán el famoso tweet de Trump, el año 2016, 17, cuando era presidente, que estaba, ¿se acuerdan que New York estaba totalmente bajo el hielo? Y entonces dice, ¿dónde está el calentamiento global? Traigan. Obviamente, él es un negacionista, igual que James Inhofe y otros republicanos de la nación americana, de los Estados Unidos de América. El asunto es que
el cambio ambiental global implica sequías, implica calor extremo, pero también ondas gélidas. De hecho, en este momento no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con la Tierra. Puede generarse una bola de nieve o puede ser el escenario de un calentamiento terrible. O sea, no lo sabemos. Pasaste el mouse otra vez. Otra vez. Ahí está. Ahí está. Ok. Entonces, el riesgo del glaciar Sway. El glaciar Sway es un glaciar que está en una zona muy particular de la Antártida. La Antártida, ustedes saben, no es como el Ártico. El Ártico es precisamente como decía ahorita París. Yo tengo un vaso y tengo un hielo, se derrite el hielo y no se me cae una sola gotita de agua, aunque hubiera estado antes totalmente al ras. Pero si ustedes ponen un corcho en un vaso que esté al ras y le ponen arriba un hielo, cuando ese hielo se derrita se va a derramar el agua. ¿Por qué? Por las características del hielo, o sea, así funciona. O sea, la solidificación del H2O. Pero la Antártida es un continente, tiene tierra. Entonces, el glaciar ese glaciar está en imaginen la tierra de la Antártida. Está cubierta completamente de hielo. Pero el calentamiento está haciendo que las partes alrededor del continente, que también tienen hielo, se han ido desprendiendo, ¿sí? El Larson, A, B, etc. O sea, se han ido desprendiendo partes. Y una de ellas es el glaciar este, ¿no? Cuando este glaciar se separe, lo que hay junto a él es una montaña bastante elevada y con una gran cantidad de hielo en su pendiente. Entonces, cuando este glaciar se separe, toda esta nieve se viene para acá. Y eso implica un aumento del nivel del mar de toda la Tierra entre 2 y 3 metros. Pero eso es un evento, o sea, quiero entenderlo, en cuanto se desprende el glaciar, eso se viene para abajo. No es de que espérate unos años y que vaya cayendo, no, como una avalancha, correcto. O sea, que puede ser 3 o 4 metros el nivel del mar en cuestión de días. Bueno, no sé qué tan rápido, pero sí, es rápido. Ya. Es suficientemente rápido. Ya. Porque, y lo grave de esto es que ustedes, si ven las ciudades que están en la playa, hay muchas, no solamente Shanghái, Yakarta, no. O sea, son muchas regiones que tienen 1 metro de altura. Toda la península de Yucatán está a nivel un tantito abajo de... Claro, todo el Tabasco. O sea, es realmente muy grave. O sea, los Países Bajos. Están abajo del nivel del mar. Exacto. Entonces, es un riesgo enorme para la Tierra. Bueno, ahí. Ahora, esto se da en el escenario de un planeta complejo que precisamente por esa complejidad tiene puntos de no retorno, los famosos tipping points. Y todo está interconectado. Y si se ve, como dice en esa pequeña gráfica que está en el texto de Langton, de Timothy Langton, si se derrite el Ártico, esto va a afectar obviamente a Groenlandia, lo cual va a o sea, Groenlandia también es un continente que tiene hielo arriba. Se derrite el Ártico, toda una zona que tiene un albedo, o sea, que todo lo que llegaba al Ártico, ser blanco, se lanza de nuevo, pero al azul, eso capta energía en vez de reflejarla. Y entonces se sobrecalienta la zona donde estaba antes el Ártico. ¿Y qué pasa con el hielo de Groenlandia? Pues también se derrite. Al derretirse el hielo de Groenlandia, esto también afecta el hielo que está en la Antártida. Entonces se comienza a generar una serie de fenómenos que tienen que ver con la pérdida de los bosques boreales, la pérdida de todos los, de la Amazonia. Es decir, se genera una serie de cambios que podemos medio pensarlos,
¿Cómo se va a comportar el sistema en este momento? No lo sabemos porque nunca había pasado, al menos en la historia que tenemos, y la Tierra es un sistema muy complejo. Por eso tenemos que utilizar las supercomputadoras para que nos permitan entender un poco de cómo viene, que fue de hecho lo que hicieron los amigos del libro de los límites del crecimiento. Entonces, entre esas cosas también, esos fenómenos, está la sexta extinción masiva de las especies, la cual, por cierto, ya comenzó. Si ustedes recuerdan, el 6 de mayo del año 2019, la UNESCO declaró iniciada la sexta extinción masiva de las especies. Y en ese momento pusieron en la lista de especies amenazadas a 1 millón de las 4 millones de especies que tienen contabilizadas. Sabemos muy bien de dónde viene esto. O sea, se ha ocurrido una inversión. Si hace 1000 años el 90%, el 99% de las especies eran salvajes y el 1% eran los humanos y sus especies domesticadas, ahora es al revés. Es una cantidad enorme de vacas, cerdos, pollos, y las especies salvajes están en franco declive. Entre 1970 y el año 2021, indicó la WWF, la World Wildlife Fund, se perdieron algo así como el 68% de las especies de la Tierra. Y con los insectos es peor. Hubo un estudio de la Sociedad Entomológica Alemana, publicado en el año 2013, que indicaba que entre el año 70 y el año 2013 se había perdido el 75% de los insectos. O sea, es muy, muy grave. El efecto de esto es un efecto derivado del modelo agrícola que tenemos. Pues bueno, alguien decía, digo, tú me entenderás, no sé si ellos por las generaciones, pero cuando viajabas por Cuernavaca, claro, ¿cuántos insectos pegados en el parabrisas había en aquel, o sea, digamos en los 80, no veo muy lejos? Sí. Ahorita ya no llegas con insectos en el parabrisas. Nos hemos acabado los insectos. Sí. Y lo peor es que como tú lo sabes muy bien, Paris, los neonicotinoides, que es una sustancia que se utiliza para, daña la transmisión, el sistema nervioso de las abejas, las hace perder orientación, es terrible. O sea, estamos lo comemos en la miel, que la gente encuentra edad, o en el polen, o sea, bueno. Es una vergüenza, es una vergüenza. Y lo seguimos usando. Es seguir echando veneno en tu casa, es lo que estamos haciendo. Cuando los humanos les dio por arrojar insecticidas, rodenticidas, fungicidas, lo que estaban haciendo era quitar un elemento clave de la cadena trófica. Y eso obviamente que iba a tener efectos. No, pero en el fondo fue una pérdida de conexión con la tierra. Pero cuando ya querías vivir en tu esfera, que ningún insecto te molestara, estabas perdido en esa conexión. Así es. Bueno. Y quien primero se dio cuenta de esto fue Rachel Carson, con su libro Silent Spring. No es cierto, porque si yo acabo con los insectos, ¿quién se come los insectos? Pues las aves. Entonces ya no había aves que sonaran, ¿no? Por tanto era silencio. Pero bueno, entonces tenemos una muy grave defaunación en estos momentos. Ok. Pero no solamente esto, estamos también ante el fin de los recursos de la Tierra. Los estudiosos del Peak of Oil, del pico del petróleo, lo vienen diciendo desde hace ya muchos años, precisamente porque nuestra sociedad está de una manera muy fuerte petrolizada. Prácticamente, si no es petróleo, lo hacemos con petróleo, gracias al petróleo y al carbón y al gas, por supuesto, gracias a los combustibles fósiles. Sin combustibles fósiles, la humanidad no rebasaba los 1.000 millones de habitantes. No había ni siquiera 1.000 millones de habitantes en la Tierra antes de comenzar la revolución industrial. En 1750 éramos como 800.000 millones.
alcanzamos los 1.000 millones en 1830. En 1930 ya éramos 2.000 y cada vez se fue acortando más. Hoy ya somos, como ustedes saben, 8.000 millones de seres humanos en la Tierra. Y además, el petróleo barato, el cheap oil, ya se acabó. Ya se acabó. Si ustedes ven gráficas, esto lo estudió muy bien un amigo mío, un maestro, fue el doctor Antonio Turiel, que es investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Cataluña. Él publicó un libro hace 2 años que se llamó Petrocalipsis, donde, fíjense, muestra la siguiente gráfica. Comienza con esto. Una cosa que él se dio cuenta por Repsol, por la empresa petrolera de España. Se dio cuenta que Repsol venía invirtiendo en lo que se llama upstream, es decir, en exploración para encontrar más yacimientos petroleros, venía invirtiendo una cantidad relativamente grande de petróleo hasta el año 2014. Y a partir de ese año dejó de invertir en eso. ¡Ay, qué chistoso! Y se dio cuenta que lo mismo hizo British Petroleum, que lo mismo hizo Aramco, lo mismo, o sea, las grandes petroleras. ¿Por qué a partir de 2014 dejaron de invertir en búsqueda de petróleo al grado de que cuando se publica el libro de Turiel en 2020, era un 60% menos de lo que se había invertido en 2014. Dice, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Y se dio cuenta que desde el año 2004 hasta el 2014, las grandes petroleras habían perdido 110 mil millones de dólares anuales porque buscaban y buscaban y no encontraban, ¿no? Ya no había petróleo barato. Claro, me puede decir, pero es que hay en aguas profundas. Sí, claro, pero está el problema del pozo de Deepwater Horizon, que ustedes saben, en 2011, British Petroleum se junta con Halliburton y ponen estos barquitos increíbles, una tecnología increíble, que lanza una sonda 1.500 metros bajo el nivel del mar, llega a la Tierra y todavía perfora 1.000 metros más. 1 kilómetro. O sea, es una tecnología increíble. Si ustedes alguna vez han hecho buceo, yo no he bajado más de 30 metros. Cada 10 metros es una atmósfera. Una atmósfera. O sea, es muchísimo. Entonces, imaginen hacer esa, o sea, se requiere una tecnología increíble. Pero pues no tomaron en cuenta que era zona de huracanes. Llegó el primer movimiento fuerte y obviamente se rompió la parte de abajo, se salió, es el derrame de petróleo más grande de toda la historia de la Tierra y duró meses y meses porque no encontraban la manera de lanzar algo que lo tapara, ¿no? Estaba tan profundo. Entonces ya se dieron cuenta que pues en este momento no tenemos la tecnología para sacar ese petróleo que está en estos hoyos este hoyo de dona. No, es una mala idea. British Petroleum tuvo que pagar el equivalente a lo que era la deuda externa mexicana a todos los pobladores de Alabama, Texas, Luisiana, Florida. Y con eso no remedió el daño impacto ecológico. No remedió. No. O sea, es terrible ese tipo de fenómeno. Y entonces, el petróleo ya estamos en la era del petróleo caro. Tener petróleo que podíamos tener coches de 8 gargantas, ajá. Eso ya no va a ocurrir en la historia de la Tierra. Pero también se está acabando el pico de producción, bueno, pico de la producción petrolera, según la Agencia Internacional de la Energía, ocurrió en el año 2005, de toda la producción mundial. El pico de la producción mexicana fue en 2004. El pico del uranio también ya pasó por el 2015, una cosa así. O sea, si ustedes dicen, bueno, hagamos energía nuclear, no.
ya también pasó el pico de la producción de uranio. Pero entonces gas, no, también ya pasó, fue 2018. Carbón, no, carbón también ya pasó, hace poquito. Pero ya no, combustibles fósiles, eso ya no hay, ¿no? Este libro de Antonio y Alicia Valero, Thanatia, que viene de Thanatos, muerte, es un estudio acerca de otros minerales, cobre, ¿no? Cobalto, litio, por supuesto, galio, indio, o sea, un chorro de tierras raras. Esas están terminándose también. ¿Por qué? Porque nos encanta. Si ustedes piensan las energías renovables requieren prácticamente toda la tabla periódica. Un teléfono celular tiene una cantidad enorme de tierras raras. Y casi todas las están explotando China. Si China decide cerrar la puerta a la exportación de tierras raras, pero es que el mundo desarrollado se va al traste, ¿no? Entonces, tenemos un problema como civilización. El comprar y tirar, el modelo consumista propio del modelo económico vigente, neoliberal, globalizado, que se requiere del consumo para que la economía funcione. Eso fue desde el principio un grave error, ¿no? Basamos nuestro bienestar en recursos no renovables. Y eso es un error. Eso no lo hace la naturaleza. La naturaleza lo toma lo que puede, lo que se puede renovar, y lo que suelta es para que se lo coman los que luego se va a comer ella. El árbol suelta hojas para que los organismos, los detrívoros, las conviertan en tierra, que le va a dar otra vez minerales al árbol, etc. Es un ciclo, es un circuito cerrado, ¿no? Los humanos no, nuestra economía es lineal, no es circular. Lineal y exponencial. Y de consumo, ¿no? además, estamos perdiendo también suelo fértil. Hoy hay todo un fenómeno que seguramente se han enterado, que es los grandes millonarios, los grandes magnates, las grandes corporaciones, están comprando cantidades muy grandes de tierra porque ya se dieron cuenta, ¿no?, de que el suelo fértil va a ser un recurso que va a faltar en los años que vienen. De hecho, de esa lista, ese es el más importante. El suelo fértil. No lo estamos cuidando. Bueno, lo que se está haciendo hoy es que todos tus residuos orgánicos de casa o de cocina los hagas tierra de urbe, o sea, tierra para lo que ocupas, ¿no? Estamos regresando. O sea, eso es una buena iniciativa, pero Sí, falta mucha gente que se tiene. Mucha. así es. No, la cantidad de composta que se produce en el mundo es una vergüenza. Sí. Y si ustedes ven la cantidad de suelo que están perdiendo los lugares que tenían mejor suelo de la tierra, estoy hablando de Estados Unidos, con esas praderas increíbles que tenía, Argentina, ¿no? O sea, Argentina tenía suelos, pero de quitarse el sombrero. Pero se han dedicado a plantar transgénicos, básicamente soya transgénica, y están acabando con un recurso que no es renovable. El suelo fértil no es un recurso, o sea, renovable a escala humana, ¿no? Cuando a los humanos acabemos con nosotros y entonces se restaure la tierra, sí, es renovable, pero no a la escala de nuestra civilización. O dicho de otra forma, a nuestro ritmo de consumo. Sí, ¿no? sí. Ok. Entonces, tenemos una humanidad que tiene un grave problema porque carece de mirada de largo plazo. Los humanos no tenemos esa posibilidad. Y a veces tenemos gobiernos incluso que por naturaleza tienen que pensar en el corto plazo. Todavía los chinos, las grandes dinastías chinas, que el emperador sabía que su hijo y el hijo de su hijo, el hijo de su hijo van a seguir gobernando, entonces podría hacer un plan a 300 años, ¿no? Y como ustedes quizás se enteraron, cuando hicieron la presa de la enorme presa, la última que hicieron sobre el Río Amarillo los chinos, se encontraron con que había unas especies de estatuas
en el lecho del río, que era hasta ese lugar había llegado la sequía en algún año X, ¿no? Y que en ese momento era el indicador ¿no? Del momento en el cual había que desasolvar. Lo hicieron de esa manera porque podían medir a larguísimo plazo. Si ustedes piensan en la nación mexicana, un presidente municipal que plantea obras que no va a poder terminar él, ni siquiera le interesa comenzarla. No, exacto. ¿Por qué? Porque dice, pues, si yo no la voy a inaugurar, no le voy a regalar esto al otro. Y entonces, nuestro país sufre por la mirada de corto plazo. O sea, qué bueno, sufragio efectivo, no reelección, pero con eso estamos pagando consecuencias también. O sea, toda decisión, todo acto, toda acción, como decía muy bien Newton, tiene una cosa en contra. Pero bueno, en fin. Entonces, tenemos una humanidad sin mirada de largo plazo, porque además la vida humana es muy corta y estamos llenos de urgencias, ¿no? La estupidización a los que estamos sometidos los seres humanos es tan grande, ¿no? No estoy hablando solamente de... cuando yo era niño se hablaba de la televisión como la caja idiota, pero ahora es mucho peor, porque la televisión, tan solo abrir el teléfono y puedo tener TikToks que puedo ver 100 en una hora, ¿no? Puedo ver 100 TikToks en una hora, y si al siguiente minuto me preguntas, oye, ¿y qué fue lo que viste? Soy incapaz de decirlo, porque son cosas que solamente entretienen. No, son la falsa apariencia del pensamiento. La mejor herramienta de control social que se ha diseñado es el teléfono inteligente, porque lo único inteligente es el teléfono. O sea, se queda la inteligencia ahí y los demás nos quedamos estupidizados. O sea, es un increíble instrumento de control social. Entonces, y este humano alienado, ¿sí? Depreda sus recursos naturales, no comprende el exponencial, no comprende cómo aumentan de manera acelerada las cosas y ejerce en este momento un fenómeno que se llama la tiranía transgeneracional, y es de que, pues, ¿para qué me preocupo de lo que viene en 100 años si yo ya no voy a estar vivo? ¿No? Eso se llama tiranía transgeneracional. Es una cosa jodidísima que estamos haciendo a los hijos de nuestros hijos, que van a estar vivos en ese momento. Bueno, la escena, ¿se acuerdan? ¿No? La gente de los hijos. Esto lo escribieron varios. Peter Goodchild, Richard Duncan. Richard Duncan se quizás se hizo más famoso con esto, con su famosa teoría de Old-Dubai. Old-Dubai es el lugar donde ustedes se recuerdan, cuando se descubrió la primer simio, la primer humanoide, la famosa Lucy, que se ubica en el África subsahariana. Y entonces, tomando ese nombre, la llama Sir Richard Duncan en su famosa teoría, que dice que si hace 1.000.000 de años teníamos algo así como no viene exactamente la cantidad, pero una cantidad muy pobre de energía, de posibilidad de generar energía. Esto con el descubrimiento del carbón, el petróleo, etcétera, subió a escalas enormes, es el punto F, pero que es el año 1979, pero que una vez que pasamos ese punto máximo y de esa pequeña meseta, comienza a bajar la cantidad de energéticos que tiene la Tierra. ¿Qué tiene que ver con lo que le decía ahorita del pico del petróleo, el pico del gas, el pico del uranio, el pico del cobre? Entonces, comienza a descender la cantidad de energéticos y dentro de más o menos unos 3.000 años vamos a estar, obviamente, en la misma situación de caza-recolección que tuvimos hace 1.000.000 de años. Hugo Bardi, en un libro que se llama
el efecto Séneca, que es uno de los integrantes también del Club de Roma, dice que la caída es más pronunciada que el ascenso. Pero bueno. Bueno, por parte de todo lo que explicas con anterioridad, ¿no? Sí. Lo de las de aves, lo de las especies, obviamente la caída va a ser más rápida. Y ahora, lo peor de todo esto es que los humanos, hay algunos que despiertan, dicen, vamos a hacer algo. Entonces se organizan y entonces están las cumbres de las partes, las famosas COPs, la última fue en Egipto, la anterior se realizó en Glasgow, etcétera, y se vienen realizando reuniones, se juntan, antes fue en Río de Janeiro, y antes fue en Johannesburgo, y después estuvo una en Kioto, o sea, hay una serie importante de cumbres, incluso en Cancún, ¿no? Hace como 8 años. Las famosas cumbres de las partes, están los principales líderes del mundo pensando cómo detener el fenómeno del calentamiento global, pero no sirve de nada, ¿no? A pesar de que esas reuniones sigue aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten en la Tierra. ¿Por qué? La cuestión es que los verdaderos dueños del mundo no son los gobernantes. Los verdaderos dueños del mundo son las grandes corporaciones. Esto lo descubrieron 3 suizos, Vitali, Glasperger y Battista, en un artículo que publicaron en 1911, que se llamó The Global Network, la red global. Y en ese artículo, Vitali, Glasperger y Battista plantean que solamente 144 corporaciones son dueñas del 40% de todo el dinero de la Tierra. Y 700 corporaciones son dueñas del 80% del Producto Interno Bruto del mundo. Los dueños de la... Nunca había habido en toda la historia de la Tierra ese nivel de acumulación del capital. Los dueños son Nestlé, PepsiCo, Coke, Aramco, las grandes corporaciones. Esto que estudia muy bien Naomi Klein en su libro No Logo, ¿no? Donde dice las marcas. El mundo está dominado por las marcas y a los humanos nos encanta comprarle a las marcas. Lo peor de esto es que las corporaciones son relativamente recientes, se crearon apenas, tal como las entendemos ahorita a comienzos del siglo pasado, y ya son dueñas de la tierra. Y lo peor de esto es que una corporación, ¿qué es una corporación? Una corporación es un grupo de inversionistas que no tienen responsabilidad. Les cuento un poquito cómo me di cuenta de este fenómeno. Bueno, obviamente después de la Naomi Klein, etcétera, pero un día pregunto de mi Afore, voy a una vez a la oficina de la Afore y pregunto en qué se estaba invirtiendo el dinero de las Afores. Y me dijeron, bueno, es que analiza, entonces se mete a la computadora, dice, sí está, y sale una empresa que yo sabía, o sea, era una relación entre eso y Gazprom. Digo, oiga, ¿y esto sí? Sí, 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 estos están sacando petróleo del Ártico. Entonces, la Afore que yo tengo, el dinerito que yo tengo, está sirviendo para que se saque dinero, se saque petróleo del Ártico. Es que es muy buena inversión. Es que da tanto dinero de inversión. Qué cosa. Entonces, yo soy cómplice. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. Porque una corporación está llena de inversionistas. Hay, obviamente, los mayoritarios, pero puede haber muchos más. Y estos inversionistas meten dinero a los proyectos mejores, a los que dan mejores rendimientos. ¿Cuál es la tarea del gerente? Darle el retorno del capital incrementado y lo más rápido posible a los inversionistas. Esa es su única tarea. Y pues si esa empresa lo está dando,
Pues entonces invirtamos en ella. Es lo que tú me pides. Tú inversionista es lo que tú me pides. Tu Afore es lo que ella quiere. Yo te estoy haciendo lo que tú me pides. Pero se dan cuenta, el esquema de la corporación está hecho para evadir responsabilidad. Para que no haya responsables. Porque yo como inversionista, yo no sabía. El gerente dice, pero es que lo que me dice, ¿qué tengo que hacer? Es por eso que cuando ocurre una catástrofe como la de Bhopal en 1984, que mata a 7,000 habitantes de la región, esa región de Bhopal en la India, en una sola noche por una fuga de socialato de metilo, ¿no? Una fuga de un pesticida, mata 7,000 personas en una noche. Y va a matar otras 15,000 después, y va a dañar a 500,000 de personas. ¿A quién metieron a la cárcel? A nadie. ¿Por qué? Porque era una corporación. ¿Sí? Pues Union Carbide. No se puede meter a Union Carbide a la cárcel. Se puede perseguir al gerente, hiciste mala cosa. O el que llevó los envases a esa Sí, zona. sí. Oye, pero dijiste algo claro. Yo, para después hacer una reflexión sobre esa lámina, la verdad es que los verdaderos dueños del mundo no son las corporaciones. Somos los que consumimos esas corporaciones. O sea, es decir, tenemos el poder de cambiarlo, pero si nos damos cuenta. O sea, y eso yo me di cuenta o lo observé cuando indirectamente lo hacemos cuando, por ejemplo, esconden el huevo porque le quieren subir el precio. Entonces la gente involuntariamente dice, no, pues no compra, está carísimo. O no, Sí. entonces, de repente las corporaciones dicen, ay, híjole, se nos va a quedar. No, no, sácalo barato. Pero, ¿qué quiere decir? Que nosotros, con nuestra decisión de no consumir un producto, puedes tirar una corporación. Pero es que nos demos cuenta, hay un fuerte ingrediente de unidad atrás. Y sí, el famoso poder del consumidor, es cierto. Hay un cierto poder del consumidor hasta cierto grado. Te pongo un ejemplo, un contraejemplo. Las tabacaleras. Ustedes saben, hubo una crisis, incluso hay una película, donde las tabacaleras se dan cuenta, o sea, la gente, un médico se da cuenta que hay una relación directamente proporcional entre el cáncer de pulmón y el consumo del tabaco. Y entonces pues, comienzan a aparecer estudios, comienzan a aparecer muertitos, ¿no? Sí. Y entonces, incluso los directores de las grandes tabacaleras se presentan en el Congreso de Estados Unidos, dicen la nicotina no es adictiva, cosas así. Y después se demuestra que mintieron porque lo sabían, los de Philip Morris, lo sabían perfectamente, que era adictivo, que le estaban poniendo sustancias como alquitrán, como arsénico a los cigarrillos, y de todo. ¿Por qué lo siguieron haciendo? Por una razón muy simple. Y es que, y ahorita ustedes compran una cajetilla de cigarros, dice, el tabaco mata, y hay pulmones negros, y una persona con insuficiencia respiratoria, una imagen, Y se vende. y se vende. ¿Por qué? Porque es más fuerte la adicción. El azúcar, ustedes lo saben, es más adictiva que la cocaína. Por más que se diga que la Coca-Cola y la Pepsi-Cola y los refrescos azucarados dañan la salud, la gente lo sigue tomando porque es muy adictivo. Entonces, ¿puede el consumidor hacer algo cuando es un adicto? Y aquí tenemos un problema más, la carne. Piénsenlo un poco y se van a dar cuenta que también somos adictos a la carne. La cantidad de carne que requerimos realmente, preguntarle a un buen nutriólogo, es una cantidad mínima. Cada tercer día el tamaño de una mano. Para el suministro de vitamina B12, que sabemos muy bien, los vegetarianos requieren una adición de vitamina B12, pero con este pedacito de carne lo suple. Pero no, el humano, digamos, occidental, en un país desarrollado, consume cantidades ingentes de carne, ¿no? Y Jean-Baptiste Sobrino, el que produce un chorro de carne en Brasil, está pensando ampliar su producción.
podríamos, sí, claro que podríamos ser como consumidores, pero no se ve claro que lo querramos hacer. De acuerdo contigo, sí. Okay. Muy bien. Okay. Y además nos crean necesidades, ¿no? Las grandes corporaciones continuamente crean necesidades. Entonces, bueno, y les puse un libro que es esos hallazgos increíbles de biomímesis de Janine Benyus. Es que ella tiene un sitio web que se llama AppNature, donde ustedes se van a encontrar una cantidad enorme de papers de personas que están tratando de imitar a la naturaleza para resolver los problemas tecnológicos, científicos, o sea, gran, enorme cantidad de problemas. Aprender por ejemplo, para que fueran más eficientes las aspas de un aerogenerador, se le hicieron unos pequeños cortecitos como los que tienen las aletas de las ballenas para que aumentara su calidad, duración, etc. O se imitó la forma de la cabeza del pato, del ave que es capaz de meterse a hacer un cambio de estado de aire al agua sin prácticamente generar ningún tipo de disturbio. Se imitó esa forma en los trenes, porque cuando un tren salía de un puente, piensen en estos trenes europeos que atraviesan montañas, que van a alta velocidad, pues cuando salían del puente, de una cuestión cerrada, había un choque de ruido muy impresionante, derivado precisamente de la forma que tenía la parte delantera del tren, que cuando lo cambiaron a la forma alargadita del pico del ave, entonces simplemente se quitó en una gran cantidad el ruido. Es decir, hay muchas cosas que se pueden aprender en la naturaleza. La revolución biomimética, como ella la llama, es realmente muy importante. Entonces, necesitamos curar a la humanidad de su antropocentrismo, ¿no? Es un grave error pretender que somos la especie dominante, que debemos ser la especie dominante, que somos el pueblo elegido. Todas esas son mentiras que nos han generado un narcisismo muy peculiar que nos ha ocasionado que acabemos con nuestra propia civilización en primer lugar. En segundo lugar, crear mirada de largo plazo. Necesitamos que nuestros seres humanos también, nuestros conciudadanos entiendan lo que es la exponencial y puedan autolimitarse. Necesitamos una población decreciente, ¿ah? Que se autolimite. Si no logramos eso, si no logramos una vida más sencilla, va a ser muy difícil que podamos sobrevivir de manera correcta a los años que vienen, porque si no lo hacemos de manera racional, lo que viene es la barbarie. El mejor ejemplo es Siria. Llega una cantidad enorme de personas, refugiados climáticos, a un lugar determinado, no tienen que comer, se comienzan a matar entre ellos. Claro, es la barbarie. Si no lo hacemos de manera consciente y racional, lo que viene es la barbarie. Y bueno, todo este fenómeno se llama el decrecimiento. Así esto apunta las propuestas de Air for All. Bueno, ahí viene el texto publicado inicialmente en 1972, el mismo Club de Roma ahora publica el otro libro que se llama Tierra para Todos, y en este ciclo de conferencias lo que vamos a hacer es precisamente plantear algunas de las ideas centrales de ese libro, y que básicamente está basado en lo que ellos llaman the Great Leap, el gran salto, que implica 5 elementos: el abatimiento de la pobreza, el empoderamiento de las mujeres, el acabar con la inequidad, el generar energía con renovables y una mejor producción y distribución de los alimentos. Esos son los 5 elementos centrales de la propuesta que se llama el gran salto.
Y bueno, esperemos que México también se sume a esa tarea y que seamos capaces de construir las redes que se requieren para poder lograr. Pero bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, comentario. La próxima conferencia, como decía al principio, le va a tocar al doctor Antonio Sarmiento, el cual nos va a hablar de el plan de una tierra para todos, y se va a realizar en este mismo auditorio el 22 de marzo del 2023 a las 5. Yo espero que ya no tengamos ese día la debacle que tuvimos ahorita para poder llegar aquí. Pero como les decía al principio, está enfermo, pero yo espero que ya esté bien para ese momento. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho su presencia, tanto aquí como virtualmente. Un abrazo y hasta pronto.